Hola gente de YouTube, ¿cómo están hoy? Les contaré cuáles son las 10 peores muertes que han existido. Comencemos. El bestiario era una forma de muerte que implicaba la utilización de animales salvajes como tigres, leones, leopardos, pumas y otros, con el fin de castigar a los enemigos del Estado, o las personas culpables de delitos graves. Los condenados eran enviados a morir sin posibilidad de defenderse, ni un arma ni nada con lo que pudieran luchar contra las bestias. Bestiari fue el nombre que se le daba al hombre que perecía de esta manera y no a las bestias precisamente. Los animales eran encerrados durante mucho tiempo para provocarles una hambre extrema y para que comieran lo primero que tuvieran al alcance. A menudo no se necesitaban de muchas bestias para matar a un hombre. Existen relatos de esta práctica en la que un león había comido a más de 200 hombres, los bestiaris. La muerte por aplastamiento o prensado fue un método de tortura ampliamente utilizado por algunas culturas antiguas y varían de acuerdo al lugar. Este tipo de muerte no era controlada por un órgano, ni se estableció como una ley. Fue un método común de ejecución en todo el sur y el sudeste de Asia durante más de 4000 años, en el cual eran utilizados elefantes para aplastar a los condenados. En el Reino Unido se suscitó el caso más conocido. Con este tipo de muerte se ejecutó a Santa Margarita Clitheroe, quien fue asesinada el 25 de marzo de 1586, acusada de tener sacerdotes católicos albergados en su casa, acto que estaba prohibido en ese momento. No pudo resistir los 700 kilogramos de rocas y murió. Otro caso famoso fue a las brujas de Salem, el 19 de septiembre de 1692. La muerte por mordeduras de serpientes venenosas en pozos profundos fue utilizada por toda Europa. Los prisioneros eran arrojados en estos hoyos y terminaban muriendo debido a la alta intoxicación de una enorme cantidad de veneno inyectado en la sangre. Uno de estos casos fue el de la viking Ragnar Lodbrok, en 865, después de que su ejército hubiera perdido la batalla contra el rey Aye II de Northumbria. En China esta forma de ejecución se utilizó también entre 907 y 960, pero la forma era un poco diferente, poniendo al prisionero en una piscina llena de agua con miles de cobras que no habían sido alimentadas en varias semanas, hecho que causaba la muerte de los presos en cuestión de minutos. Algunos pueblos antiguos lanzaban a los condenados desde lugares altos para que pudieran morir con la caída. La mayoría no moría al instante, sino debido a las complicaciones que les causaban la caída, ya que varios huesos rotos les provocaban infecciones terribles, haciendo al prisionero morir de una forma dolorosamente lenta. En la pre-Roma, en la región de Cerdeña, los ancianos que no podían mantenerse a sí mismos fueron asesinados de esta manera. Quien realizaba la acción, primero daba agua con cicuta diluida, una especie de veneno, para dejar al anciano confundido. Poco después era lanzado desde lugares altos sobre las rocas o golpeado hasta la muerte. En Irán, esta práctica también se utilizaba, pero solo en casos de sodomía. Los primeros casos relatados datan de la Roma antigua. Una virgen fue acusada de romper sus votos de celibato y fue enterrada viva, siendo encerrada en una cueva con solo un trozo de pan y agua. Pensaron que si ella era inocente, la diosa Vesta podría salvarla antes de que muriera. En los siglos XVII y XVI, todavía en la Rusia feudal, este método también era utilizado, una forma de tortura conocida como el pozo, y solo se aplicaba contra las mujeres que fueron condenadas a muerte por sus propios maridos. El último caso reportado data del año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados japoneses fueron acusados de enterrar a centenares de civiles chinos inocentes durante la masacre de Nankín.
Fue un método utilizado en el siglo XVIII. El condenado era llevado a una especie de andamio en la plaza pública de Roma, acompañado por un sacerdote, considerado el confesor de los condenados. En la plataforma había también un ataúd y el verdugo encargado de dar el masazo iba siempre vestido de negro. Se hacía una oración en primer lugar por el alma de los condenados y enseguida el martillo era balanceado en el aire para ganar más impulso y luego se dejaba caer justo en la cabeza del prisionero. Dado que este método podría no matar al condenado de inmediato y terminaba por dejarlo en agonía, entonces su garganta también era cortada. Este tipo de ahorcamiento era una especie de horca, solo que para arriba. Fue utilizado en los Estados Unidos durante finales del siglo XIX y principios del XX. Su finalidad era sustituir el ahorcamiento donde se colocaba un cable común alrededor del cuello, y el preso era lanzado desde un lugar alto. Por este método, en lugar de bajar, el prisionero tenía su cuello atado y era empujado violentamente a través de un sistema de poleas que aplicaba una enorme cantidad de peso levantando al condenado de forma violenta, rompiendo su cuello al instante. Este método también se utilizó ampliamente en Irán. La crucifixión era un método que causaba un enorme dolor a los condenados, eran atados y clavados en una cruz de madera donde quedaban colgados hasta la muerte. Mientras que los artistas pintan las formas de crucifixión siempre con un paño tapando los genitales, en general, los presos eran crucificados completamente desnudos. A menudo, la muerte les llevaba varios días en los que el prisionero agonizaba, y tenía que hacer sus necesidades fisiológicas frente a todos, lo que atraía a los insectos. El condenado a muerte podía morir por una gran combinación de factores, desde la propia crucifixión por infección bacteriana en las heridas de los clavos y las aberturas que se hacían por la piel. En 3337 el emperador Constantino I abolió este sistema de ejecución en el Imperio Romano, ya que veneraba a Jesús Cristo. San Pedro también fue ejecutado de esta forma, pero pidió que lo clavaran en la cruz al revés, porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. La crucifixión se sigue utilizando, por ejemplo, en Sudán, que condena a los presos mediante una ley llamada Sharia. Solo en 2002 hubo 88 muertes en este país. La muerte por corbata colombiana es un método de ejecución en el que la garganta del condenado se corta con un cuchillo o algún objeto filoso y su lengua se saca completamente por el agujero abierto. Fue ampliamente utilizado en el pasado en Colombia, siendo un llamado a la violencia. Este método se inició después de la muerte del líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán. El procedimiento se llevó a cabo en los enemigos como una especie de terror psicológico para intimidar a aquellos que encontraban los cuerpos. El águila de sangre es conocido por las antiguas leyendas nórdicas. Este tipo de muerte funcionaba de la siguiente manera. Los presos eran obligados a tumbarse boca abajo en una camilla mientras los verdugos les hacían cortes en la espalda cerca de la caja torácica. Las costillas se cortaban de modo que se expandían como si fueran alas. El verdugo removía los pulmones, y con la persona viva espolvoreaba sal sobre las heridas. Bueno gente de YouTube, espero les haya gustado este video. Si fue así, compártanlo, denle like y suscríbanse. Antes de irme quisiera agradecer a mis 8 suscriptores que ya tengo, espero se sigan suscribiendo. Hasta la próxima.